para pedir que bendigas la palabra que tienes para nosotros, Señor. De una nueva manera, gracias por el día. Este es el día que ha hecho Jehová. Y Señor, nuestros días son contados, nuestros días son especiales. Nuestros días han sido diseñados por ti. Queremos levantar, glorificar tu santo nombre. Hemos venido a tu casa, Señor, a contemplar la hermosura de Jehová, pero también hemos venido a inquirir en tu templo, Señor. Hemos venido a recibir la instrucción. Abre nuestra mente, nuestro corazón, tu verdad. Por favor, Dios, que cada corazón que ha venido a reunirse sea bendecido, sea tocado por tu palabra, que sea abrazado por tu palabra, Señor. Lo ruego de una manera especial. Gracias porque somos una familia espiritual, Señor, y unidos en un mismo espíritu, nos sentamos alrededor de esta mesa espiritual, para que tú, Señor, pues nos des el alimento espiritual que necesitamos. Bendice pues tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bendice también los diezmos, Señor, que han sido traídos, han sido depositados en este ofrendero. Bendice el trabajo, bendice la economía de tus hijos. No estamos viviendo tiempos tan fáciles, Señor, pero añade bendición a cada peso que tú pones en la mano de tus hijos, que sea multiplicado, que sea bendecido por ti. Bendice los diezmos que tus hijos traen, que depositan en este ofrendero, para gloria de tu nombre. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias, Dios. Bueno, ¿qué les parece si estudiamos algunos principios espirituales del libro de Ruth? ¿Bien? Vamos al libro de Ruth, capítulo 1. ¿Bien, hermanos? ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Ruth? Ustedes que iban a buscar rápido en sus Biblias, ¿verdad? Muy bien. El texto que vamos a tomar como base está en San Juan 6:51. Dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Ahorita leemos Ruth, ¿sí? Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bien, entonces, este es el texto fundamental, ¿sí? Vamos al Ruth, capítulo 1, versículo. A ver, ¿hasta qué versículo? Bueno, dice así. Y aconteció, en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Betlehem, de Judá, fue a peregrinar a los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Elión, efrateos de Betlehem de Judea, o de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se sentaron ahí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres de Moab. El nombre de la una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Chelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Vaya cuadro, ¿no? Pero aquí hay una enseñanza en relación con esto. Bueno, déjenme decirles primero la condición del pueblo de Israel, y de acuerdo a lo que nos dice aquí, si veamos un panorama antes, para poder comprender el principio, ¿sí? Acuérdense que lo que buscamos es, ustedes son conocedores de muchas historias bíblicas,
pero lo que buscamos es encontrar los principios que son aplicables a nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Y tiene mucho valor para nosotros. Bueno, primero, Dios había conducido al pueblo de Israel, ustedes lo recuerdan, a la tierra prometida, ¿no? Así es llamada la tierra de Canaán, es llamada la tierra prometida, también es llamada la tierra de matrimonio, la tierra de Beulah, o tierra de matrimonio, ¿no? Y sabemos que pues Moisés los llevó por el desierto y antes de entrar a la tierra prometida, el Señor levantó a Josué y Josué conquistó la tierra, ¿cierto? Y no solo la conquistó, sino también repartió la tierra a todo el pueblo de Israel. Pero después de que Josué, toda la generación de Josué murió, los israelitas empezaron a olvidar las cosas maravillosas que Dios había hecho por ellos. Miren, este ha sido siempre el grande problema del hombre, olvidar las maravillas que Dios ha hecho. La otra cosa es que gracias a Dios que haya personas que nos recuerden las maravillas del Señor, para que nuestra memoria siempre esté fresca sobre lo que Dios ha hecho. Amén. Bueno, pero entonces ellos olvidaron de estas cosas y empezaron a adorar a falsos dioses que lamentablemente la gente que estaba en la tierra prometida antes que ellos o les rendía culto. Entonces ellos se dejaron impactar por la idolatría de las personas que estaban ahí. Pues es muy importante, hermanos, vivimos en un mundo idólatra y no hay manera de que no nos relacionemos con todo tipo de personas. No hay forma. Pero lo que sí hay forma es que nosotros debemos mantener limpio nuestro corazón de la idolatría y de las costumbres de la gente, ¿no? No porque de repente llega alguien y dice, es que aquí en la cuadra vamos a hacer no sé qué cosa y es que... Y uno tiene que tener, somos vecinos, ¿no? Sin embargo, el Señor no está de acuerdo en que nosotros tengamos ese tipo de amistad tal como tal. ¿Por qué? Porque nuestro corazón puede ser inclinado a la idolatría. Ahora, ¿cuál es el problema? No es para los vecinos, el problema es para mí, porque Dios va a tener un juicio sobre mi vida por causa de esto, tal como sucedió con el pueblo de Israel, ¿no? Dios les había advertido que esto iba a pasar, pero los israelitas obstinados no escucharon las advertencias de Dios. ¿Y saben qué hizo Dios? Dejó de luchar por ellos, quitó la cerca y dejó que sus enemigos los convirtieran en esclavos. Algo que yo le pido mucho al Señor, de veras, hermanos, le pido mucho es que no me entregue en manos de mis enemigos. Mejor que me pegue Él, mejor que sus manos me corrijan, porque las manos de mis enemigos son perversas y las manos de nuestros enemigos quisieran destruirnos totalmente. Y si nos destruyeran, todavía brincarían sobre las cenizas de nosotros, ¿saben? Y de hecho no lo hacen porque Dios no se los permite. Entonces, es importante, déjenme decirles, que tengamos a Dios de nuestra parte. Es importante que luchemos, trabajemos para tener a Dios de nuestra parte, porque la protección de Dios es determinante. Nada nos va a tocar a menos que Dios lo permita. Pero si nos apartamos de Dios, ofendemos y lo hacemos enojar, entonces tendremos serios problemas. De acuerdo a lo que relata el libro de Jueces, dice que cada que los israelitas estaban en problemas, entonces clamaban a Dios. Durante el tiempo de los jueces sabemos que no tenían un gobernante. Y era donde ellos hacían esto. Lo que le estaba diciendo es lo siguiente, ¿no? Que Dios los cerca de sus enemigos. Los está cuidando, protegiendo, pero como ellos lo estaban ofendiendo continuamente, pues Dios simplemente se hacía a un lado. ¿Pero por qué lo hacía Dios? Para que vieran ellos que no podían confiar en esos dioses. O sea, Dios les mostraba que esos dioses no tienen poder. Y obviamente cuando ellos se dan cuenta que esos dioses no tenían poder, pues clamaban a Él, al que sí tiene poder. Ellos tenían que aprender entonces una lección. ¿Ven? Pero Dios es fiel y lo que hacía cada que clamaban les mandaba a un juez para rescatarlos. ¿Cuántos jueces existieron? ¿Cuántos jueces hubo? 13 jueces. 13. Ok. Casi, hermano. Ok, esto sucedió muchas veces.
Pero, en este periodo se le llama el tiempo de los jueces porque precisamente el Señor levantaba un juez para juzgarlos cada vez que ellos declamaban y también ese juez les liberaba de un enemigo determinado, tal el caso de Samson, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Tal el caso de Gedeón y pues hay muchos ahí. Bueno, pero la Biblia nos relata una historia que ocurrió precisamente en el periodo de los jueces. Ahora, referente a esto, lo dice en el versículo 1, si ustedes lo leen, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, ¿verdad? Así que este es un dato muy importante, ya que el autor coloca la historia en uno de los peores momentos de la vida de la nación de Israel. Así como casi nos identificaría como qué tiempos estamos viviendo, ¿no? Pues estamos viviendo uno de los peores tiempos de todas las épocas, pero ¿saben una cosa? Pero es la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Es previa, ¿no? Pero tenemos que entender que este tiempo es el mejor porque nosotros escogimos vivir este tiempo, amén, junto con las situaciones y condiciones, ¿no? Pero en los días de los jueces no había un rey en Israel. Y vamos a Jueces, dos citas que son muy importantes para entender, y vamos a ver cómo se maneja exactamente, o está pasando lo mismo hoy. Pero si vamos a Jueces, versículo 21, 25, dice, Jueces 21, 25, dice, ok, lo leyó mi hermano tal cual, y es, cada uno hacía lo que bien le parecía. En la versión antigua dice, cada quien hacía lo recto delante de sus ojos, o sea, lo que consideraba recto. Ahora ya sabemos que cada cabeza es un mundo, y cada quien ve lo recto como quiere y como puede, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, hacían lo que querían. Y también en Jueces 17:6, alguien lo puede leer, ¿verdad? Aquí, porque aquí está muy importante. ¿Y cómo dice Jueces 17:6? Exactamente es el mismo texto, ¿no? Parece una copia de este, ¿no? Todo el libro de los jueces nos conduce a una situación opuesta al libro de Josué, el que fue Josué fue un gran siervo de Dios. Dice, y entonces después de los grandes logros de la conquista y después de la repartición de la tierra y haber seguido las directrices de Dios, de Jehová Dios, el Dios de Israel, en esta época de liderazgo de los jueces, todo se vino abajo. ¿Ven? Una caída precipitosa, tanto en lo social como en lo religioso. Entonces la nación estaba de cabeza, pues. Y nos damos cuenta porque esta historia refleja la condición de todo el pueblo. Porque si se dan cuenta, ellos estaban en Betlehem, ¿no? Que es la casa de pan, pero había hambre. Es como si usted va a una panadería y hay ratas, ¿no? Nada. Eso está tremendo, ¿no? Entonces, Belén es precisamente eso, ¿no? Entonces, en este preciso momento que le toca vivir a la nación, en los días de Noemí y de Ruth, es importante resaltar entonces que el libro de Ruth, visto en el contexto o visto del contexto de la época, se trata de una mujer, ¿sí? Esa visto en el contexto donde la mujer no era vista así como con muchos privilegios, ¿no? Es decir, la mujer no era tratada como debiera tratarse, ¿no? De hecho, sabemos que la mujer siempre ha sufrido un poquito de menosprecio y todo esto, pero hay épocas muy marcadas y en lugares que fue así. Por ejemplo, en los relatos que menciona Jueces vemos cómo la mujer no era como vista de una clase inferior. Por ejemplo, nada más vamos a ver dos citas, ¿sí? Por ejemplo, en Jueces 11, del 34 al 40, esto nos consta en el relato de Jefté. ¿Saben lo que hizo Jefté, verdad? ¿Perdón? Jueces 11. Por ejemplo, es como un ejemplo, ¿no? De lo que les estoy diciendo. Jueces 11, ¿ya lo tienen? Versículo 34.
Dice, y volviendo Yefté a Mizpa, a su casa, he aquí que su hija le salió a recibir con adufes y danzas, y era la única suya. No tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Y como él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, de verdad me has abatido. Dice, y tú eres de los que me afligen, porque yo he abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si has abierto tu boca a Jehová, haz de mí como salió de tu boca, pues que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. Y tornó a decir a su padre, hágasme esto y déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y dejóla por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre e hizo ella conforme a su voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. De aquí fue la costumbre en Israel, de año en año iban las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Eladita, 4 días en el año. Dice, su padre hizo una promesa. El primero que salga a recibirme, pues yo lo voy a ofrecer a Jehová. Y sale su hija, ¿no? Y ella la consagró a Jehová. Pero, pues yo veo aquí la obediencia, no así como que, hijo, vas a hacer esto, ¿y por qué lo voy a hacer? ¿Sabes qué, hijo? Te consagré a Jehová. Pues bien por ti, porque yo no voy a ir a la iglesia. ¿No pasa eso? Oye, hijo, es que yo quiero que tú busques a Dios. ¿Ven de alguna manera la obediencia? ¿Me explico? Entonces vemos la condición de alguna manera que había en ese entonces, ¿no? La obediencia. Y en relación a lo que pasó con Noemí y luego con Ruth, ¿no? Muy bien. Salud. Así es que si ustedes lo ven en la parte lo vemos también en Samsón y en otras partes en los libros de los jueces, pero este asunto es muy importante para entender el mensaje del libro de Ruth, porque si bien la sociedad israelita y el liderazgo, de acuerdo con el libro de los jueces, vivían en una total anarquía. ¿Sí? Ellos estaban alejados de las pautas de la ley divina, totalmente. Y en su infinita gracia Dios levanta instrumentos humanos siempre para ayudar. También es otra cosa que nos da mucha esperanza, porque cuando estamos en grandes problemas, Dios levanta vasos humanos para ayudarnos. Amén. En nuestra necesidad, como sucedía en aquel entonces, ¿no? Estos seres humanos, por ejemplo, hablamos de los jueces, ¿sí? Para no despegarnos del texto bíblico, para no cometer errores. Pero Dios levanta instrumentos humanos que se salen del molde establecido, o que sobresalen del grupo, ¿no? Personas especiales. Pero todos nos dan una maravillosa sorpresa. Dios siempre levanta personas que sobresalen, pero que no son líderes poderosos, pero que son vasos que temen a Dios. No son líderes poderosos, ni de los que el pueblo escoge, ni de los varones, quien tienen en sus manos la solución a los grandes problemas de la vida, ni los... Ustedes saben que ahora vivimos con un montón de gente que ayuda, hay grandes hombres, ¿no?, que tienen un montón de sabiduría, un montón de labia. ¿Quieren que les diga algo? Dios utiliza personas, vasos que sean humildes, vasos que sobresalen en otra forma. Obviamente, que tengan a Dios como su consejero. Y en el libro de Ruth nos enseña esto. No busquen por allí, hagan que los senderos de la vida, Dios nos va a dar la solución a nuestros problemas. ¿A quién tenemos que buscar? A Dios. ¿A quién tenemos que buscar? Dios. Si tiene que buscar usted la solución, de veras tiene un problema, búsquelo. Dios tiene la respuesta para su vida. No está la respuesta en los poderosos. La respuesta está en el poderoso, el único que es poderoso. Y ese es nuestro Señor. Y aquí nos enseña entonces precisamente parte de ese principio. Gracias Dios. Ahora, entonces hablemos un poquito del relato y después nos vamos sobre los principios espirituales. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? De hecho, les repito, creo que ustedes conocen mucho esta historia, ¿no? Pero el libro de Ruth
narra una historia sobre una familia que vivió durante el periodo en que Israel fue regido pues por los jueces. Esto queda claro, ¿no? Segunda cosa que vemos ahí, había hambruna. Había hambruna en la tierra de Israel. La gente pasaba hambre y las personas buscaban una solución. ¿Saben ustedes que el hecho que tengamos nosotros alimento es una señal de la bendición de Dios? ¿Saben esto? Sabemos que hay muchos países, por ejemplo en África, que no padecen hambre y los niños están muriendo de hambre. Sí se debe de alguna manera a un juicio, sí yo lo entiendo, pero es triste y lamentable que ni agüita tienen, no tienen nada, pobres pequeños. Y usted va, hermano mío, y va a la tienda y está repleta y usted puede comprar y Dios le da. Usted puede sentarse y cena rico, usted desayuna rico, usted tiene agua abundante, se baña, bebe, lava su ropa. Es la bendición de Dios. ¿Sabían ustedes que por poco y tenemos menos agua este año? ¿Sabían? No había llovido lo suficiente. Pero esta semana Dios derramó bastante agua. Porque estamos ya prácticamente afuera del tiempo de lluvias. Y los gobernantes estaban preocupados porque decían, vamos a tener que racionar el agua porque no ha llovido lo suficiente. Y cuando viene esta tremenda granizada, dije, Dios, gracias. ¿Que te acuerdas de nosotros? Bendiciones. Pero vean, entonces en ese tiempo había hambruna y lo que significa es que no había llovido lo suficiente y no las cosechas. Por ejemplo, he escuchado el otro día que la parte de Sonora no había agua y el ganado se está muriendo de sed y un montón de ganado allí. Terrible el asunto, ¿no? Pero había hambruna. Elimelech, ¿cómo se pronuncia Elimelech o Elimelech, como quieran? Era un padre de familia que vivía en la ciudad de Belém, o de Belém. Decimos Belém, ¿no? Pero Belém es la composición de dos palabras que es Bet, pues, y la otra parte es, Lehem. Entonces es la combinación de dos palabras. La palabra Bet es la palabra hebrea para casa, es una letra, ahorita lo vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Bueno, de Belém de Judá. Y toma una decisión de salir de la tierra. Tiene una esposa, tiene 2 hijos, se fueron con él, ¿no? Elimelech. Y el nombre de su esposa era Noemí. Y los nombres de los hijos, Malón y Chelión. ¿Verdad que sí? Se pronuncian Malón y Kelión. Se pronuncian así, Malón y Kelión. Bueno, en otras palabras, esta familia emigró a otra ciudad. La inmigración consiste en dejar tu propio país o la región propia para establecerse en otro sitio, o desplazarse desde el lugar de su origen a otro lado para iniciar una nueva vida, un nuevo proyecto de vida, un nuevo espacio. Así que ellos hicieron, lamentablemente se fueron a Moab. Este último acontecimiento, o el último acontecimiento que tenemos de Moab, que la Biblia menciona precisamente en el libro de los jueces, fue la muerte del rey moabita. Vamos a hablar cómo murió el rey de Moab, ¿sí? Jueces 3:15. Ahora, Ahod fue otro juez. Jueces 3:15. ¿Lo tienen? Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová le suscitó Salvador, a Ahod, hijo de Gerá, Benjamita, el cual tenía cerrada la mano derecha. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y ciñóse debajo de sus vestidos y a su lado derecho. Y presentó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Luego que hubo presentado el don, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los hijos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces dijo, calla. Y saliéronse de él todos los que delante de él estaban. Y llegóse Ahod a él, el cual estaba sentado solo en una sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti.
Entonces se levantó de la silla, Masaot metió su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y metiósele por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la grosura encerró la hoja. Él no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y saliendo al patio, cerró tras sí las puertas de la sala. Bueno, ahí está. ¿Dónde íbamos a leer? El 30, ¿verdad? Bueno, ya. Todo lo demás. El chiste es que él mató al rey de Moab. Y son algunas partecitas de información que tenemos en la palabra del Señor. Acuérdense que la Biblia es su mejor comentario. Lo que Dios dice en una parte, te lo va a responder en otra parte, si no lo entiendes, ¿no? Gracias Dios. Pero parece que la enemistad no era suficiente como para que una familia de Judá migrara a Moab. Si le habían matado a su rey, ¿no? Uno de los jueces, ellos emigraron allá. Lo que tenemos que entender es que como que no era muy lógico ir a un país que ¿cómo es la palabra? ¿Cómo? Alguien que no te quiere mucho, que es país que es la palabra. Contesten, ¿la tienen? ¿Cómo? Sí, pero ¿no? Ay, ¿cómo se dice? ¿Hostil? Podemos decir la palabra, ¿no? O sea, ese pueblo no era así como tan amigable, pues, o sea, había un antecedente ahí, pero ellos se fueron ahí, ¿no? Probablemente esta área era una meseta elevada fértil al sur del río Armón. Esta meseta disfrutaba las lluvias naturales que pasaban del desierto de Judá, que dejaban caer sus aguas en las colinas elevadas de Moab. Los efrateos, como eran conocidos por el nombre de la región a los alrededores de Belén, por eso dice que él era, ¿sí? Déjame decirlo de esta forma, era llamado así por la región. Es como, por ejemplo, María Magdalena. ¿Por qué era María Magdalena? Porque era de Magdala. Ese era el lugar la región donde ella vivía, era María de Magdala, María Magdalena. ¿Y saben ustedes que Iscariote también era por eso? Judas Iscariote, por una región. Entonces eran conocidos de esta forma. Ok, ¿me expliqué? Por ejemplo, Maranata es de Iztapalapa, ¿no? ¿Ok? La iglesia Maranata de Iztapalapa, o sea, la mayor parte de nosotros vivimos en Iztapalapa, ¿cierto? Ok. ¿No? Ok, porque vivió en Nazaret, etcétera. Perfecto. Por eso el nombre que les estoy mencionando. Les digo esto para que tengan una idea más clara de la cuestión natural de esto. ¿De acuerdo? Pero alrededor de Belén, ¿no? Entonces, la vida de sus peregrinos o emigrantes a una tierra extraña nunca fue fácil, ni ha sido fácil, lo vemos también ahora, ¿no? Igual, por ejemplo, ellos no podían comprar ni tener su propia tierra, se veían obligados a servir a alguna persona o a unirse con las viudas, los huérfanos. Es decir, en la escala económica, por ejemplo, sabemos que en un país los huérfanos, los pobres y las viudas siempre están en una escala económica hacia abajo. Entonces, ellos se tenían que ubicar a esa escala. No tenían los privilegios que tenían en su propia región, en su propio país o en su propio pueblo, ¿no? Pero sea cual fueran las adversidades, los 3 hombres de la familia murieron. Lamentablemente los 2 hijos no tuvieron descendencia. Ustedes saben que de alguna manera era muy importante dejar descendencia en ese tiempo, ¿no? ¿Sí? Bueno, estando asentados en Moab, murió Elimelec, el esposo de Noemí. Después, más adelante, mueren Malión y Kelión. Ellos se casaron, pero tampoco tuvieron hijos. Dice que estuvieron ahí 10 años, fíjense, ¿no? 10 años. Y después de ese tiempo que se casaron, finalmente murieron y dejaron 2 viudas y también dejaron a su madre ahí. Hasta aquí. Esta cuestión en el aspecto natural. Ahora hablemos de los principios espirituales. ¿Les parece bien? ¿Quedó claro? ¿Todo el aspecto natural? Ok,
Ahora, hablemos de los principios espirituales. Y empezamos, como les dije hace un rato, si usted va a una panadería, lo más lógico es que encontremos ¿qué? No sé ustedes, pero por ejemplo, los martes yo voy a comprar a una panadería y me surto para toda la semana, porque por aquí no me gusta mucho el pan, así que me voy ahí y me compro bastantes panes. Y los meto ahí y entonces me alcanzan hasta para el sábado. Ya no están tan ¿cómo se llama? Calientes, pues, pero están ricos. Pero voy exactamente donde está el pan que a mí me gusta, lógico, ¿no es así? Si usted va a una gasolinera, ¿qué espera comprar allí? Pues es obvio, ¿no? Y podemos poner muchos ejemplos así. Si vamos a una papelería, vamos a encontrar los artículos que nosotros consideramos. Pero el punto es esto, es increíble que en la casa de pan no hubiera pan. Tenemos que entender que Dios está haciendo algo tremendo, que Belén, siendo la casa de pan, no tuviera pan. Algo serio tuvo que haber estado pasando. ¿Verdad que sí? Porque le repito, si vamos a una gasolinera y no hay gasolina, algo serio está pasando. Si vamos a una panadería y no hay, está pasando algo serio, ¿no? Ese es el ejemplo, o estoy tratando de traer su atención a la importancia de lo que estaba sucediendo allí. Había hambre en la tierra. ¿Por qué? Porque cada quien hacía lo que le daba la gana. En la versión, no, es que la versión Dios habla hoy así dice, y ese tiempo cada quien hacía lo que le daba su gana. Así lo dice de veras. Entonces hoy se oyó muy fuerte, pero cada quien hacía lo que le parecía correcto. Como ya lo leímos. Aquí la palabra recto, o sea, porque dice que cada quien hacía lo que le parecía recto, en el hebreo es la palabra yashar, y significa placentero. Creo que lo mencionamos ya en alguna clase. Significa conveniente. Hacían lo que les traía placer. ¿No les suena ahora lo que estamos viviendo? Haz lo que quieres, tú eres lo que quieres, ¿no? Si eso te trae placer, hazlo, aunque estés como loco, ¿no? Aunque sientes gallina, pues vas a ser gallina, y si eso te trae placer, pues una gallina. Dice uno, no, pues estamos locos, ¿no? Haz lo que tú quieras. Ah, pero además, si tú les dices, están mal, ¿qué creen? Hasta delito es. A lo mejor nos callamos la boca, ¿eh? Si alguien lo vemos parado un día en la pared y se siente Superman, ya ni le diga nada, ¿no? Porque si usted le dice, hasta lo anda demandando a usted. ¿No es así? Donde cada quien hace lo que quiere. Cómodo, también significa cómodo. Cuadrar con. Y aquí, lamentablemente, una vez está en la iglesia, muchos líderes tratan de cuadrar la palabra de Dios a lo que ellos consideran, porque así tiene que ser, ¿no? Bueno, significa encajar en medio de aquella condición espiritual. O sea, bueno, encajar significa que tú encajas la palabra incluso con algo que a ti te agrada, ¿no? Y si algo no te agrada, pues esto no es para mí, esto es para los judíos, ¿no? ¿Ven? Pero, ¿por qué entonces hubo hambre en la tierra de Belén, en la casa de pan? Porque también saben qué significa Belén, tierra de alabanza. No podemos nosotros, hermanos, darnos el lujo en este tiempo tan tremendo que nos falte el pan espiritual. Amén. Y que esta sea una tierra de alabanza. El hambre se presentó debido al nivel de apostasía que prevalecía en Israel en aquellos días. Apostasía. Por causa de la apostasía. La Escritura dice que en los últimos tiempos que estamos viviendo, el anticristo no vendrá. No, el Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado y la apostasía. Así que no es eso de que han escuchado que muchos predicadores dicen que habrá tremendos avivamientos y que la Ciudad de México toda va a ser para Cristo. Yo no leo en la palabra de Dios que diga eso. La palabra de Dios dice que esto va de mal en peor. Y lo vemos, hermanos. Ahora usted sale y anda cuidándose por todos lados, cualquiera pasa y le roba lo que sea. Cualquiera, ya, creo que de 10, 5 son ladrones, ¿no? Cuidado, ya no sabes, dices, ya. Y de hecho este tiempo he estado orando al Señor, le pido perdón, porque a todos los veo así con cara, digo,
Y volteo así, ¿a qué horas me robas? ¿A qué horas me haces algo? A rematarlo. Sí, porque déjame decirle que tiene la consigna de ver que están muertos, ¿no? Uno puede escuchar el testimonio de un sicario que dice, le pegas en la cabeza, le pegas otro en el corazón y le das otro por si quedó vivo. O sea, de ese tamaño, es una hazaña terrible, pero así vivimos, ¿no? Yo voy manejando al radio y de repente se me para una moto y yo así me quedo así como, Señor, cúbreme con tu sangre, ¿sabes? No pasan, gracias a Dios no me los he encontrado, pero así vivimos, ¿no? Ok, lo que le estoy diciendo es que no va a mejorar porque Jesucristo viene pronto. Lo que sí necesitamos es cubrirnos con la sangre de Jesús, ser más fieles con Él. Les dije hace rato, si Dios está de nuestra parte, ya la hicimos. Si hay que agradar al Señor, amén. Pero si nos vamos a la apostasía, vamos a tener problemas. Y aquí vemos el grave problema que tuvo esta tierra por la apostasía y la idolatría que había. Bendito Dios. ¿Por qué? Pues porque la gente vivía como le daba la gana, pues así dice. Porque de acuerdo a lo que significa, a lo cómodo a su propio criterio, ¿sí? Y a su propia opinión, ¿no es cierto? No se pide de alguna manera dirección a Dios. Aun dentro de las cosas que hacemos para Dios, y hermanos, de veras, los eventos que hacemos, debiéramos pedir la dirección de Dios. Esto es lo que quieres, Dios, ¿no? Porque no voy a hacerlo conforme a mi criterio, porque le funciona a tal iglesia no. Vamos a agradar al Señor. Bueno, vivían una experiencia con Dios como a la carta, ¿no? Ven que así se tienen los restaurantes, ¿no? Se tiene a la carta. Ellos tomaban la ley de Dios y sus mandamientos tan solo como una carta. Es decir, me conviene, esto no. A la carta significa que pues, lo que tú quieres, lo que te gusta, ¿no es así? Porque si tú vas a un restaurante, por ejemplo, bueno, a un restaurante, digamos, sencillo, donde vamos, hay comida del día, si es comida corrida, tonto, ¿no? Tu sopa, tu arroz, por tanto. Pero si no te gusta eso, que te dan la carta, y hay muchas cosas que tú puedes pedir, pero nada más lo que a ti te agrada. Los mandamientos de Dios no son así. Los mandamientos de Dios son completos. Y nosotros tenemos que tomarlos de una manera completa. Si queremos que haya éxito en nuestra vida, es la totalidad. Son 10 mandamientos, amén. Desde yo soy Jehová tu Dios, hasta el último que es no codiciarás nada de tu prójimo, ¿no? Porque dices, es que no codiciarás la mujer de tu prójimo. No solamente habla de la mujer, habla de su casa, habla de su coche, porque el burro es equivalente ahora al coche, al siervo, que es equivalente a la servidumbre y todo. Bueno, regresando. Tomaban las cosas como les gustaban, como las acomodaban, de acuerdo a sus deseos, a sus gustos y a sus opiniones. Recuerdo que me decía alguien el otro día, en cierta ocasión, ya no quiero ir a tal iglesia, porque es que pues me dicen que haga las cosas de determinada manera y pues, ¿por qué las voy a hacer? Yo no lo voy a hacer. Sí, yo no lo voy a hacer, ¿por qué lo voy a hacer? Ok. No se trata de eso. Tampoco se trata de que ustedes hagan lo que dice un líder. Se trata de que ustedes hagan lo que Dios dice. Ese es, amén. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero bueno, el hambre vino porque cada uno hacía en su vida como quería, como pensaba, como argumentaba de acuerdo a lo que le convenía. ¿Sí? Ahora escúchenme, hay una cosa importantísima aquí que estoy buscando las palabras, cómo decir. Muchos creyentes hacen lo que les conviene sin sacrificar sus intereses personales. Cuando caminamos con Dios, tenemos que sacrificar muchos intereses personales. Déjenme decirles que así es el camino de Dios. Si yo quiero llegar a la nueva ciudad, tengo que sacrificar intereses personales para hacer los intereses de Dios, lo que a Dios le interesa. ¿Sí, hermanos? Hay muchas cosas que tenemos que hacer a un lado, ¿no? Entonces el pueblo de Israel vivía de esta manera, ¿no? Además ajustaban su religiosidad a una condición de comodidad, ¿no? ¿Saben ustedes que es bien rico orar acostado? ¿Con las cobijas puestas? Pues sí. Está haciendo frío y yo puedo orar acostado. ¡Ay! ¿No? Pero no siempre encuentro al Señor así. A veces sí. Pues, ¿se han dado cuenta que cuando tienen una gran necesidad hay que salirse de la cama y hay que doblar las rodillas?
y hay que llorarle al Señor. Y eso a veces no es tan cómodo. Y se han dado cuenta que después ya las rodillas dicen, ya levántate, te haces de lado, contéstenme. Y los codos, yo tengo aquí unos, no sé cómo quitarme aquí unos callos que tengo en mis codos, unos callitos que tengo en mis rodillas. Sí, así es, que no es toda la comodidad. Y yo lo hace así, ¿no? Es ese caminar sin mucho compromiso. Sí me comprometo tantito con Dios, nada más, pero no mucho. Entonces, el pueblo estaba haciendo estas cosas. No respetaban la ley de Dios, ni observaban ni guardaban sus mandamientos, ¿no? Bueno, la cosa que no hicieron, estoy diciéndole las razones por las cuales había hambre. No se humillaban ante el Señor. Tampoco había confesión y arrepentimiento. Ese analizarse para preguntarle, ¿dónde estoy fallando, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? Tú nos prometiste que íbamos a comer y que nos íbamos a saciar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no es así? Nos ha pasado, ¿no?, que decimos, Señor, tú prometiste la victoria y no la veo. ¿Por qué? Sí la prometió Dios, pero hay que llenar ciertos requisitos. ¿Saben cuántas promesas hay de Dios? Hay muchísimas, miles de promesas en la Biblia. ¿Y saben por qué mucha gente, muchos creyentes no se hacen vivas esas promesas? Porque las promesas de Dios tienen requisitos para que se cumplan. En tu vida tiene que haber unos requisitos. Si no, entonces imagínense, los matones las tomarían y dijeran, Dios me ama y aquí dice y se va a cumplir. No, espérame tantito. No, la gente que es mala, los homicidas, buscan ídolos que les solapen todo lo que hacen, que no les pidan nada, y les van y les ofrecen cosas. Pero cuando vienen con Dios, y Dios te contesta, pero Dios te pide algunos requisitos. El primer requisito que Dios te pide es separación y santidad. ¿No es así? Contéstenme. ¿Verdad que sí? Entonces, si hay esta cosa de que si algo no está funcionando y se está trancando en nuestra vida, tenemos que consultar con Dios, hermanos. Dios nos ha dado la bendición de la oración, te ha dado su Espíritu Santo para que tú le preguntes a Él. No vayas con tu hermano o con tu hermana, no vayas con ellos, ve con Dios directamente y pregúntale a Él, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? La pregunta, ahora vamos a juzgar nosotros a este pueblo de Israel que estaba en esa época. ¿Se estaban arrepintiendo de hacer lo malo? ¿Ustedes leen que dice que el pueblo se estaba arrepintiendo? No. ¿Y estaban dejando de hacer lo que les daba la gana? No. No hay indicios en la Escritura de que lo hayan hecho. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una falta de arrepentimiento por vivir una condición de ese tipo. Así se hizo, se hicieran presentes las necesidades, las carencias, y por último el hambre y la muerte. ¿Saben ustedes que el hambre y la muerte pues son juicios de Dios? Y durante la tribulación saben que va a ser soltado un caballo. ¿Cuál es el caballo del hambre? Díganmelo. El negro con su jinete, ¿no? Ok, cierto. Entonces, el principio es aplicable para nosotros aquí. Porque miren, vamos a Deuteronomio 11:13. Y aquí tenemos promesas de Dios poderosas. Por ello les estoy diciendo que nosotros tenemos que llenar algunos requisitos para que estas promesas se cumplan al pie de la letra de nuestra vida. Deuteronomio 11:13-16. ¿Ya lo tienen? A ver si así. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Aún alimento para tu ganado. Dios dice esto. Quien garantiza esto es Dios mismo. No te lo está prometiendo un hombre, porque además, hermano, el hombre no crea el agua, ni la lluvia, la crea Dios. El Creador dice esto.
¿Cuál es el principio entonces de la seguridad para que habitemos confiadamente, para vivir reposadamente, para no temer ningún mal, ya sea de peligro, de hambre o de muerte? ¿Cuál es? Regresemos al primer amor. Regresar al primer amor, regresar al altar de bronce, lugar del arrepentimiento, lugar donde está la sangre. Hacer nuevos tratos con Dios, a ponernos a cuentas con Él. Y regresar, este primer amor es el fuego del primer amor. Tener nuevas experiencias con Dios. ¿Saben a dónde lo encontramos? En la casa de pan. Aunque aquí no tengamos, hermanos, por las razones que sean, no tengamos una congregación numerosa, sí sabemos que aquí es una casa de pan. No sé, se puede testificar lo que quiera, pero esta es una casa de pan. Y es aquí, hermanos, nosotros podemos tener nuevas experiencias con Dios y un nuevo pan, una nueva palabra. Si tan solo podemos obedecer esos mandamientos que el Señor nos prescribe, nos ha dado hoy. Yo bendigo el nombre del Señor por este lugar. Miren, hermanos, de verdad, yo agradezco a Dios que no me ha faltado nada. Desde que yo le sirvo a Dios, nunca me ha faltado ni el pan físico ni el pan espiritual. Siempre ha habido abundante. Puedo ir a la palabra y cada día que oro, porque mi placer es venir a orar aquí cuando no hay nadie, y ese es mi verdadero placer. Y Dios me enseña cosas personales. En lo secreto me hace comprender sabiduría. En lo secreto me hace comprender sabiduría. Puedo ser alimentado y puedo continuar a pesar de lo que se mueve afuera, de cualquier amenaza o lo que sea. Soy alimentado por mi Señor. Pero ¿qué creen? No solo eso. Hace miércoles dije algo importante que uno puede ver hasta en las cosas pequeñas. Les dije miércoles, en la IBDB, el hermano Rubén nos hizo el favor de traernos la bebida para los niños. Pues es la fecha que no se acaba ahí. Ven afuera y todavía hay cajas ahí y las sacamos, ya que se vayan. Y todavía, si ustedes ven a un lado del lavadero, ¿ustedes creen, hermanos? Y para además bebemos, no crean que bebemos y decimos, oigan, hermano, pues si no se compran, les vamos a dar. ¿Saben qué es eso? Es la bendición de Dios. Gracias, hermano. No puede ser posible que no sea la bendición de Dios, porque sale y siguen las cajas ahí. Yo lo puedo ver, hermanos, y el domingo venimos pocos, preparamos y luego, pues sobraron tantas comidas, no importa, mañana el Señor las come, pero podemos comer y comer el domingo los que estamos y saben que hay abundancia. Esa es la mano de Dios, esa es la misericordia de Dios. Vean su mesa, hermanos, vean su refrigerador, oren sobre eso. Dios es fiel. Y como decía David, como testimonio, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Alabado sea su nombre. Bien, la casa de pan. Uno dice, un varón de Belén de Judá. Vamos a ver los significados de Belén, ¿sí? Son dos palabras. Ya les dije, es Bet. Todavía tengo tiempo, ¿no? Tengo tiempo todavía, a mí. Entonces tengo poco tiempo, pero la palabra esta es Bet. Esta es la primera palabra, Bet. Y en hebreo es Beit, significa una casa. Significa una casa, un templo. Que no es cualquier casa. ¿Se acuerdan que Jacob le puso un lugar a Betel? De casa de Dios. Esta es casa de pan. Bet, una tienda. Una habitación donde habita el pan. ¿Y saben quién es el pan? Jesucristo es el pan de vida. Él, en esta casa, hay pan porque Jesucristo es el pan de vida. Y la palabra Lehem es Lem. Este es Lehem. ¿Y saben qué significa Lehem? Pan. En hebreo es Lechem, con K de kilo. Lechem. Significa pan, significa alimento, significa granos, significa frutos.
¿Saben qué significa comida? Significa víveres. Lo que hay en la casa de Dios es precisamente, hay alimento, hay comida, hay granos, hay víveres. ¿Ustedes saben dónde nació Jesús? En Betlehem, en la casa de pan. Porque Jesucristo, bueno, más bien el Padre, hizo una demostración de que si su hijo era el maná, el pan de vida, tenía que nacer en la casa de pan. Y de ahí se iba a vertir a todas las naciones, a toda la gente. En Mateo 2:1 dice claramente, y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea, él nació allí. Y Jesús afirmó, yo soy el pan que descendió del cielo. Por este gran suceso, entonces, Belén es la provisión de pan espiritual o de pan natural. Y estaba garantizado para todo aquel que viniera. Por eso les estoy diciendo que fue algo extraordinario el hecho de que en Betlehem hubiera hambre, cuando su misma naturaleza era dar, ¿verdad que sí? Sí, entonces tenemos que ver la magnitud del pecado que había como para que hubiese esto, ¿no? Entonces, ¿qué significa que en la casa en Betel hay carne, hay vegetales, hay frutas, hay granos lácteos, que todo estaba garantizado? Porque ahí nació el pan del cielo, y podemos decirlo de esta manera, ¿no? Pero es seguro que el problema mayor de esta familia y de todo Israel fue la inadecuada alimentación por la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde nace el hambre espiritual y física? En una inadecuada alimentación del mandamiento de Dios. Cuando tenemos una inadecuada alimentación de los mandamientos de Dios, empieza a haber hambre espiritual. Y luego hambre física. ¿Saben ustedes que en el mundo religioso hay hambre espiritual, hermanos? Sí, hay un montón de filosofías y lo que ustedes quieran, pero hay hambre espiritual, de verdad. Así que el pueblo se relajó, se empezaron a desanimar, se empezaron a deprimir. Entonces vivieron de acuerdo como querían, se olvidaron del arrepentimiento, del principio del arrepentimiento, de sus fallas de la oración, y lógicamente el hambre se hizo presente. Así que la aplicación espiritual sobre esto es, vayamos a la casa de Dios, a la casa del pan. De hecho, cada que ustedes recuerden la iglesia, llega el Señor, yo tengo que ir a la casa del pan. ¿Por qué vas? Hay gente que le dice, pero ¿por qué vas hasta allá? ¿Pero por qué tanto tiempo? Pues porque voy a ir a comprar pan. Voy a ir a traer el alimento que además hasta te voy a compartir. Voy a tener que ser alimentado del pan que descendió del cielo. Ahí está Jesús, porque aquí está Jesús. Tengan una relación íntima con Jesús por medio de la oración, hermanos. Hoy más que nunca tomen su tiempito de oración cada día. Tomen un tiempito para estudiar la Biblia. Llénese. Crecemos al leerla. Crecemos al aprenderla de memoria. Somos bendecidos al meditarla. Y después compártanla, pónganla por obra en cualquier lugar donde vayan, repítanla, sí, repitan, Jehová es mi pastor, nada me faltará, o repitan el Salmo 27, no, Jehová es mi luz y mi fortaleza, ¿no? O ¿cuál es su salmo favorito? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esos son los salmos algunos de los salmos que me sé. O el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Codicia yo ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ven, hermanos? Pues Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿No? Bueno, concluyo entonces. Una relación con Jesús, con su palabra, debe ser lo primero en tu vida. ¿Quieres abundancia en tu vida, hermano? En una relación con Jesús. Ese es lo primero para tener una vida satisfecha, rebosante, próspera. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es que déjeme decirle 5 cosas. No importa la situación general. ¿Vieron esto? Es importante, rápido. No importa la situación general. Dios mira tu situación personal. 2. La búsqueda de soluciones
fuera de la voluntad de Dios no es buena. La búsqueda de soluciones fuera de la voluntad de Dios no es buena. 3. Dios en medio de cualquier situación pide estar bajo autoridad. Bajo su autoridad, ¿no? 4. La comunión con los inconversos tiene sus consecuencias. Voluntad con los inconversos, sus consecuencias. Así es que tengan cuidado con eso. Y la última cosa, Dios usa las situaciones para encauzar su regreso a Él. ¿Lo apuntaron? Dios usa las situaciones para encauzar su regreso a Él. Damos gracias a Dios por su bendita palabra.